¿Que por qué soy verdugo? Vivía en Haro, mi pueblo natal, cuando por los periódicos me enteré de que en un caserío 3 criminales habían cometido un asesinato horroroso. Figúrese que le cortaron los pechos a una anciana, gozaron después brutalmente con ella y, para remate, le quemaron las vergüenzas. Yo he abominado siempre de toda injusticia y por muy alto puedo decir que nunca le he hecho mal a nadie. Pues bien, aquel asesinato me indignó de tal modo que experimenté deseos de ser yo quien mandara al otro mundo a aquellas 3 hienas. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Soy Salvador García Jiménez, soy un escritor que ha publicado en las mejores editoriales españolas, catedrático, miembro de una academia, pero no obstante prefiero la música callada, la investigación profunda, escribir con sangre porque desprecio los bolígrafos rojos de todos los escritores. Y soy el autor de Nicomedes Méndez, El verdugo de Barcelona. Bienvenido, Salvador. Igualmente. Bueno, en este libro, que podríamos decir que es un ensayo novelado, cuentas la historia de Nicomedes Méndez, que es probablemente el verdugo español más famoso de todos los tiempos. ¿Por qué este interés? Porque escribí sobre los verdugos antes otros libros. Escribí La perla y el verdugo, que fue mi discurso de la Real Academia, de ingreso en la Real Academia de Alfonso X el Sabio. También escribí, me publicó Melusina, Célebres verdugos españoles. Y vistos los 9 verdugos y varios verdugos que actuaron en las audiencias territoriales españolas, la vida de Nicomedes Méndez me cautivó desde el principio. Vi que tenía una novela extraordinaria, su biografía. Y prefiero a veces la investigación, la sangre verdadera, la ficción, porque en la ficción se desvanece, se vuelve errabunda y surrealista a veces. Y entonces me incliné por su biografía, sobre todo por su sangre fría, el drama que sufrió, el desprecio. Y hubo una cosa fundamental que no sabía mucha gente, yo creía que lo sabía y no lo sabía. Estuvo en la audiencia territorial de Barcelona, era el Palau de la Generalitat actualmente. Por lo tanto, convivía, la atmósfera de Nicomedes Méndez era el Palau de la Generalitat. Yo creo que he metido el fantasma allí, en el Palau de la Generalitat, y seguirá así como está el fantasma del verdugo de la Chancillería de Granada, Lorenzo Huertas, que dicen que está por allí con un sombrero y una capa negra, dando paseos por las noches. Jolín, qué historia, Salvador. Esto parece ya más propio casi de la fecha que hemos pasado, ¿no? De todos los santos, casi. Bueno, desde luego el libro, que tiene pasajes un poco novelados, pero es muy riguroso en cuanto a la documentación. Es un libro extraordinario, ¿no? Y que a mí lo que me ha gustado mucho del libro es que a través de la figura de este verdugo conocemos la sociedad de ese finales del siglo XIX y principios del XX, que es cuando él ejerce su oficio. Si quieres, empezamos ya un poco con el tema de la justicia y de las ejecuciones, porque en esa época, ¿cuál era el método de ejecución utilizado en España? El método de ejecución, bueno, a principios del 18 era el ahorcamiento, posteriormente se pasó del ahorcamiento al garrote vil. El garrote vil es brutal, le va bastante bien acorde con el espíritu español, que es más salvaje, más brutal, por ejemplo, que el de Estados Unidos, y ahora comentaré por qué. Pero el garrote vil era
una argolla que se ponía en el cuello del reo y posteriormente con un manubrio se iba apretando la argolla y el cuello se dejaba como un macarrón, decían entonces, como el papel de fumar, vamos. Entonces era un ajusticiamiento sin sangre, no había sangre ninguna, había grasa que quedaba en el garrote vil, que dice Nicomedes Méndez que lo limpiaba como una patena cuando quedaba ya en los sótanos de la audiencia territorial. Nicomedes Méndez era un experto en saber cómo eran las ejecuciones en otros países. Estuvo en Francia para ver 2 ejecuciones de guillotina de Anatole Deible, que era en realidad su ídolo, porque la guillotina en Francia tenía más prestigio, más elegancia, entre comillas, que el garrote vil español. Aquello era derramamiento de sangre. En España ninguno. Y Nicomedes Méndez le faltó por ir, que lo deseó en alguna ocasión, por ir a Estados Unidos a ver cómo se chamuscaban los reos con la silla eléctrica, con una palanca. El verdugo se reducía a tirar de una palanca para poner al reo, casi quemarlo, ¿no? Entonces todavía hay exverdugos de Estados Unidos recientes que dan conferencias o entrevistas que dicen, por ejemplo, uno de los verdugos de Estados Unidos decía que se miraba al espejo y se consideraba un asesino en serie, que era insoportable, y terminó en el psiquiatra. Otro, el verdugo, decía una frase tremenda, dice, es muy de hipócritas tener que matar a un hombre para enseñar a los demás a no matar. También pasó por el psiquiatra. Pero Nicomedes Méndez tenía una sangre fría, no fue a ningún psiquiatra. Ahí demuestra un poco la profundidad, y es verdad, de Estados Unidos, de la cultura de Estados Unidos, y la brutalidad, sí, lo rústico de lo español. El garrote vil es a veces feo, ¿no? Pero la guillotina iban las damas francesas a mojar el pañuelo en la sangre del reo. E incluso se enamoraban si algún reo era bastante hermoso. Eso pasa también en España, por ejemplo, los casos recientes, ¿no? Del hijo de Rodolfo Sancho. Hay gente que en WhatsApp le dice que estaba bellísimo, que tal, que se ha enamorado de él. O el que hubo en Murcia, que es donde yo vivo actualmente, que era el asesino de la katana, también le escribían cartas de mujeres casi declarándose. Eso también ocurría en la época de Nicomedes Méndez. Parece que no ha cambiado nada, que hay una simetría tremenda, por desgracia. Los asesinos se convierten en gente famosa. Yo creo que hay gente que mata todavía por aparecer en las portadas de los periódicos. Sí, puede ser, puede ser. La verdad es que ahí son fenómenos que merecen un capítulo aparte, ¿no? Porque son fascinantes, la verdad. Pero por lo que nos estás comentando, realmente, digamos que cada país tenía su método de ejecución. ¿Por qué se llamaba garrote vil? Porque estaba también el garrote noble, ¿no? ¿O estuvo en algún momento? No, bueno, la nobleza era la ejecución por fusilamiento, ¿no? Eran generalmente los militares, era más crudo morir en el patíbulo, porque era una exposición pública en la plaza común de los demás. Mucha gente dice, es que el verdugo, es que la gente que iba a ver la muerte en vivo y en directo como el mayor espectáculo del mundo. Claro, los ricos iban a ver cómo moría la gente en la ópera, pero aquí, en este caso, iban a ver la muerte en directo, ¿no? La agonía. Pero esto también se da, incluso en nuestro tiempo, la gente misma que critica esto está viendo, por ejemplo, el ahorcamiento de Saddam Hussein, que se dio y está en vídeo todavía. Y luego hay otra cosa más tremenda, por ejemplo, las ejecuciones de ISIS, los extremistas del Estado Islámico, que no las puede uno resistir más de 30 segundos. Por lo tanto, todavía hay 32 países, o tal vez más, pero más o menos 32, donde está todavía la pena de muerte. En Estados Unidos está la pena de muerte. Ese debate ahora mismo no se justifica en España, ¿no? En aquel tiempo había partidarios de la pena de muerte y contrarios. Los republicanos eran contrarios a la pena de muerte. Volviendo a Nicomedes, bueno, él nada hacía presagiar que acabara convirtiéndose en verdugo. Él nace en La Rioja
y no era ese el futuro, ¿no? Bueno, creo que ningún padre en esa época deseaba, ni en esta, que se convirtiera en verdugo su hijo. Pero bueno, él tenía un oficio, su padre tenía un oficio que quería que él heredara. Cuéntanos un poco sobre sus orígenes. Generalmente los verdugos, exactamente, los demás verdugos hacían que sus hijos heredasen el puesto. Había un verdugo que lo cuenta en una entrevista que le hacen, otro verdugo, tenía un hijo, a los 8 años el hijo está ayudando al padre a levantar el patíbulo, ¿no? A levantarlo con los demás carpinteros. Nicomedes Méndez no nace en Haro en 1842 y entonces de Haro se ve que pasaba algunas calamidades porque no había trabajo y se va a Valladolid. Valladolid empezaban los negocios, empezaban las empresas. Entonces allí esto lo descubrí en una investigación profunda y duradera. Era albañil y jornalero. Se ponía en las células que había de habitabilidad en los ayuntamientos. Y se casa y esto marca su vida también. Él tenía 22 años cuando se casa con una mujer que le lleva 18 años. Eso era impensable en aquella época. Entonces también a los 23 años seguramente comienzan a tener hijos, muchos hijos. Tiene hasta 5 hijos, 3 se le mueren en Valladolid. Entonces aparece la plaza de verdugo. Se presenta porque se presentó mucha gente, entonces le otorgan la plaza de verdugo. Tal vez porque era jornalero, porque también los albañiles hacen andamios. Y entonces los andamios, pues bueno, se pasaron también al patíbulo, se transforman en el patíbulo. Y yo creo que su mujer influye en él con 37 años y vive muy bien, porque entonces un verdugo ganaba un decente sueldo, equivalente, ganaba más que un maestro de escuela de aquella época, casi igual que un catedrático. Entonces vivía bien. Y vivía bien y casi todo el año estaba de vacaciones, porque en Valladolid hace 11 ejecuciones durante 11 años. O sea que le sale a ejecución por año. En realidad trabajaba una semana. Y se cambiaba de casa constantemente para que nadie supiese que era el verdugo. O se ponía barba, bigote para disimular, porque sabía que a los verdugos los odiaban a muerte, los menospreciaban, y solamente encontraba amigos en las audiencias territoriales. ¿Por qué? Porque el abogado, el fiscal, el juez, por lo menos se tomaban un café con él y hablaban con él. Los demás, ni eso, se subía a un tranvía y los demás se bajaban. Y entonces fue habitando 7 casas diferentes de alquiler en Valladolid. Y él tuvo hasta un criado, quiere decir que ganaba un cierto dinero. Allí se le murieron 3 hijos y posteriormente, por su fama de rigor, de brillantez, de excelencia, como dirán en la universidad, lo nombraron y le ofrecieron la plaza de Barcelona. Y en ese traslado en Barcelona estuvo 32 años de ejecutor de la justicia. Y allí sufrió también lo indecible, pero se hizo famoso. Él dice que en una entrevista, son palabras suyas, desde niño quería ser, cuando vio que hubo un crimen tremendo, una familia es asaltada por 2 individuos que le roban 40 céntimos. Y entonces a la mujer ya mayor la violentan, la acosan, la violan y le queman sus partes. Así lo dice Nicomedes Méndez. Y entonces dice que desde aquel día pensó de ser ejecutor de la justicia. Y le vino muy bien porque en Valladolid había un verdugo que hizo 2 ejecuciones cuando estaba Nicomedes en Valladolid. Nicomedes lo vio, yo creo que se aficionó, y el verdugo en la segunda ejecución que presenció Nicomedes, después de esa ejecución a los 20 días murió y le vino de perlas porque se le abrió la plaza de verdugo, ¿no? Él era un funcionario de la justicia y él no pone que era verdugo, jamás en la vida. Era una palabra, pues, no sé, denigrante. Era ejecutor de la justicia. En las audiencias territoriales el ejecutor de la justicia era el último dentro del escalafón, pero pertenecía a la justicia. Fíjate que yo soy de un pueblo de Huesca que se llama Candasnos y mi padre contaba que, bueno, él no lo conoció, pero en tiempos antiguos, no sé qué sería, pues supongo que por la época de Nicomedes, supongo que correspondería a esa época, que venían a buscar a un señor a mi pueblo, lo llevaban a Huesca,
a la cárcel de Huesca cuando había alguna ejecución, era verdugo, todo el mundo más o menos lo sabía, no era algo que se dijera claramente, pero venían a buscarlo en carro y se lo llevaban a Huesca para que hiciera la ejecución, que me parece curiosísimo. Y claro, era un oficio del que no... Bueno, tú lo cuentas en el libro, que él, por ejemplo, en los restaurantes también tenía problemas para ir a comer y pasar desapercibido y que, en fin, no tener conflictos. Sí, indiscutiblemente, la gente era muy hipócrita también. Cuando iba a un restaurante, después de comer le tiraban el plato a la calle, a la basura. Si estaba en la calle también, pues a veces lo podían apedrear, como lo apedrearon alguna vez. En Jaca estuvo ejecutando y por la noche se fue a un teatro a ver un espectáculo y alguien dio la voz de alarma de que estaba allí el verdugo. Empezaron a gritarle y se tuvo que salir del teatro. También cuando iba desde Gracia, donde vivía, a Barcelona, tuvo que comprarse una jaca donde venía en un pequeño carro a Barcelona, porque ya en el tranvía es que se bajaba todo el mundo. Pero es muy hipócrita la gente. La gente de aquella época había una ejecución e iban 2.000, 5.000, 7.000. A veces exageran los periodistas, pero iba mucha gente. Entonces, esa misma gente era la que después se opone a la pena de muerte, pero van allí. Y la ejecución era como una romería. Iban a merendar, había ladrones también, como ahora en el mercado, para robarle a los que estaban mirando la ejecución. Era una especie de liturgia, ¿no? Entonces, la hipocresía de la pena de muerte y tal. Yo personalmente, a mí me han preguntado, ¿y tú qué crees en la pena de muerte? Yo soy católico, profundamente católico, de la Biblia, no del Vaticano. Y entonces me preguntaron una vez, dice, Salvador, tú, eh, en los mandamientos dicen no matarás. Pero entonces le decía, sí, pero yo estoy entre dos fuegos. Uno dice no matarás, pero Cristo también dijo, aquel que escandalizase a uno de mis pequeños, más vale que le atasen una piedra al cuello y lo tirasen al mar. O sea que ahí, entre esos dos fuegos estaba yo, ¿no? En cuanto a la pena de muerte. Yo en realidad, pues no sé, esta gente que comete unos crímenes tan brutales que por desgracia estamos ahora padeciendo la publicidad de ellos, pues me importa poco la gente esta, de verdad. No, es que no, ni opino. Me dicen, ¿qué opinas? Pues es que no opino, es que no merecen vivir, de verdad. No lo sé. Salvador, y en esa época, ¿qué crímenes eran los que se pagaban, podemos decir? O sea, bueno, no sé si la palabra no es muy adecuada, pero bueno, ¿cuáles eran los crímenes que por los que los condenados eran condenados a muerte? Sí, generalmente eran, pues bueno, los que ahora... Nicomedes Méndez hizo 80 ejecuciones, más o menos. Él dice que eran 92, yo creo que exageraba, pero bueno, yo he podido investigar con paciencia y he podido investigar hasta 80. Entre 80 había 5 mujeres, nada más. A las mujeres se les tenía un poco más de consideración, pero también iban ahí 5 mujeres. Una de ellas, precisamente, por la noche, al entrar en capilla, a la mañana siguiente se le puso el pelo blanco, que eso es lo que dicen en los pueblos, pero la verdad lo relata el periodista. Pero los crímenes eran atroces. A lo mejor por robar 3 pesetas mataban a una familia, a 2 de la familia, 2 depravados de estos malvados, ¿no? También había parricidios, había hachazos, había cuchilladas de estos tipos, ¿no? Sobre todo era el robo. Y también una mujer, por ejemplo, a su marido le dio chocolate y le echó arsénico por las mañanas. Eso era otro. Por ejemplo, había otro también, se asesinaba mucho. Las mujeres sobre todo son más envenenadoras, los hombres son más violentos. Entonces, otra que una copa de cristal la machacaba y le ponía vidrio machacado en una fritada con conejo que le mandaba al campo y poco a poco iba muriendo. O sea que la verdad era, luego también mataban a niños. Un padrastro mata a su hijo de 12 años porque dice que gana muy poco dinero y no puede mantenerlo, y lo mata. O sea que eran tipos de no era ninguno, eran homicidios todos, no, y eran muy duros, muy violentos. Solamente Nicomedes Méndez parece que se arrepintió de matar a uno, porque dice que en los ojos, él era un psicólogo de la muerte también, dice que al mirarlo le pareció inocente. Pero a Nicomedes le ponen un ángel en la silla del garrote y lo hubiera ejecutado. Le ata las alas y lo ejecuta porque era su oficio.
La verdad era impecable, implacable, riguroso, diligente y piadoso también. Piadoso porque él inventa un garrote vil con un pincho detrás para que atraviese el bulbo raquídeo y que no tengan agonía los reos, que no sufran, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, que le ponen una inyección letal. Antes era la silla eléctrica y podría tener bastante agonía. Ahora la inyección letal enseguida lo dejan frito como un pajarito. Y cuando terminaba Nicomedes Méndez también tenía una cierta ironía, como tienen los verdugos. Decía, por ejemplo, vámonos con la música a otra parte. Otras veces cuando el reo, él le ponía la OPA al reo, la OPA era una especie de túnica negra, antes de llevarlo a ejecutar, él mismo, y le tenía que pedir perdón. Era el protocolo de la ley. Y decía Nicomedes al reo, ¿me perdonas? Casi todos decían, bueno, sí, o estaban ahí un tanto con la niebla encima de la muerte. Pero uno le dijo, cabrón, hijo de puta, ¿cómo te voy a perdonar? Así se lo dijo. Entonces, en estas confesiones o en esta se ve cómo esta procesión, ¿no? La procesión de delincuentes, de homicidas, la liturgia de los verdugos, cómo funciona. Todo el mundo ha visto la película del verdugo de Berlanga, ¿no? Que creía que aquello era una obra menor al lado de esto. Es una obra menor porque no sabía mucho de verdugos. Entonces, todo este entramado, ¿no? Yo creo que da para una película. Es una narración fílmica también. Porque yo cuando leo novelas de estas de detectives, de crímenes, de tal, del siglo XIX, todo es mentira, se lo inventa, no hay nada de verdad. Eso es escribir con bolígrafo de tinta roja. ¿En qué sentido lo dices? ¿Porque no están basados en hechos reales o porque no están bien documentados? Porque no está bien documentados y a veces tienen redacciones de code, que son, por ejemplo, las presentadoras de televisión que escriben libros y les dan el premio Planeta, etcétera, etcétera. Eso es una vergüenza. Esas son redacciones de code. Yo me puse a leer, por ejemplo, entonces sí, un escritor debe de ser riguroso y luego la investigación te da una serie de alas que no, aquellos montan en parapente, estos te dan alas de ángel, ¿no? Estás totalmente iluminado a la hora de crear una atmósfera, ¿no? De crear un... Pero claro, cuando lees un libro y te das cuenta, yo también estaba escribiendo de detectives privados, ¿no? Hay detectives privados del siglo XIX no son como los cuentan ahora mismo, no lo son. Luego hay una serie... ¿Cómo son, Salvador, entonces? ¿Esos detectives cómo eran? Pues en España eran más rústicos, en España eran más analfabetos, en España estaban, por ejemplo, eran policías y a la vez estos policías tenían agencias no de detectives, los detectives surgen después, pero estas agencias también se dedicaban a investigar a gente, por ejemplo, a gente que se acostaba con una mujer o un hombre, etcétera. Este tipo de cosas que ya pertenecen a un detective privado, pero detectives públicos, había un inglés llegó, ¿no? Entonces también se dedicaban sobre todo los detectives, por ejemplo, iban a las casas de juego, como estaba prohibido, se llevaban las barajas y se llevaban a los individuos que estaban jugando a la cárcel. Un gobernador civil le dijo a un detective, le dijo, para ya, cesa ya, que nos vas a llenar el gobierno civil de barajas. Y también las casas de prostitutas, también se dedicaban a ir allí y ganaban dinero. Y luego en Barcelona se dio mucho, y en toda España, los monederos falsos, que era la fábrica de moneda y de billetes falsos. Eso, en cada 20 casas había una. Y yo creo que entraban también los detectives, la policía, y de esos billetes se encargaban, en fin, que había una... A eso, ¿no? Los crímenes, bueno, los crímenes sobre todo los más famosos de Barcelona son los grandes atentados. El del Liceo de Barcelona, que murieron muchos con dos bombas Orsini. Santiago Salvador fue quien lanzó las bombas y lo ejecutó Nicomedes Méndez. Cuando un verdugo ejecuta a un asesino de estos tan malvados, que mata a tantas personas, el verdugo se llena de fama. O sea que depende del reo, le da la fama al verdugo. Y también pasó por sus manos, por su garrote, Juan Rull. Juan Rull era otro famoso, era casi los últimos que pasa por el garrote, que lanzó varias bombas en Barcelona, donde hicieron varios muertos, amputaciones, etcétera, etcétera.
Pero Nicomedes también temía, o sea, que era un individuo valiente. Los políticos llevaban escoltas y tal, como ahora mismo, para protegerlo. Nicomedes nada, llevaba una pistola, eso sí, le estaba permitido. Pero cuando iba a ejecutar, en Barcelona se ponían tantas bombas, se llamaba la ciudad de las bombas, o la Rosa de Fuego, que es una metáfora, pero está muy bien bautizada, la Rosa de Fuego. Entonces Nicomedes temía, como debajo del patíbulo había ataúdes para meter los cadáveres de los reos, una vez que fueran ejecutados y estuvieran exhibiéndose durante 6 horas en el patíbulo, pues temía que dentro de un ataúd hubiera una bomba también y estallase todo el patíbulo, porque la gente, sobre todo los republicanos, los atentados iban contra el verdugo que estaba ejecutando a anarquistas catalanes, que había muchísimos, la verdad. Era más peligroso vivir en aquel tiempo que en este. Ahora, en realidad, entonces a Cánovas del Castillo también lo mataron. Fue otro verdugo quien tuvo la suerte entre comillas, de ejecutarlo para hacerse famoso. Y también al general Prim, hace tiempo también lo asesinaron en Madrid. Y quien hubiera asesinado a quien, por ejemplo, mata a un rey o a una reina o tal, pues se convierte en un verdugo más famoso. Nicomedes Méndez lo fue porque decía que era un inventor e hizo una cosa, esto lo cuenta en un libro, se cuenta de la época. Él, aparte de inventar el garrote catalán, también cuando veía tan feos la estética de la muerte, cuando veía tan feos a los reos sacar la lengua que quedaban así, con una cuchara le metía la lengua en la boca, hasta que un policía, el jefe de la policía que estaba allí, se lo prohibió. Oye, no hagas esto. Y me recordaba Goya, que aparece un ejecutado con la lengua afuera, un cuadro extraordinario. Pero eran como estos que maquillan a los muertos. O sea, era un individuo que tenía una estética de la muerte, un respeto al muerto también. Y cuando terminaba la ejecución, era el quien lo desataba y quien lo cogía en brazos y lo llevaba a un extremo del patíbulo para que una procesión de la paz y de la caridad lo llevase ya al ataúd y al entierro. Era toda una liturgia que, por ejemplo, no ves a liturgia en el Verdugo de Berlanga, no se ve ningún tipo de liturgia, no. Entonces se ejecutaba en las cárceles porque se prohibió, eso es verdad, que se ejecutase en público. Estabas hablando de la liturgia. Entiendo que habría algunas normas que vendrían, bueno, establecidas ya pues, a nivel legal, y habría alguna serie de cuestiones que incorporaría Nicomedes, ¿no? Que le eran propias. ¿Qué nos puedes decir? O sea, aparte de lo que ya has comentado, había ese pedir perdón, por ejemplo, ¿eso era algo que hacía él o que se establecía dentro del sistema judicial? No, estaba dentro del sistema judicial. Si tenía que pedir perdón, él compraba también la túnica, la OPA, ¿no?, que se llamaba. Y entonces estaba dentro del sistema, y pedir perdón también, y salir, aparte, ir desde la cárcel al patíbulo. A veces iban en carros y a veces iban andando. El ejecutor iba un poco detrás, unos pasos detrás del reo. Había una cosa también, el catolicismo lo impregnaba todo. Tal es así que había casi 3 sacerdotes y a veces iba un obispo a ver si convencían al reo para que salvase su alma. Entonces, cuando el reo era ateo, que había muchos ateos, pues entonces iban pidiendo encima del carro, subidos al carro, cuando iban desde la cárcel al patíbulo, por favor, rezar por el reo, que se salve su alma, por favor, y así estaba esa cantilena. Cuando estaban en el patíbulo, 3 sacerdotes había para cada reo que iban a ejecutar, se colocaban delante del reo para que la gente no viese el último final, el último suspiro, cuando el cuello se le aprieta como un pollo, vamos. Y entonces es otra cosa. Lo de Nicomedes sí puso en práctica, bueno, lo del garrote vil, ese que se inventó, también lo de la cuchara que metía la lengua para la estética de la muerte. Y había otra cosa, porque los verdugos generalmente había verdugos de 80 años y además que subían al patíbulo con 80 años con 4 copas de anís. Claro, el reo a veces se le olvidaba atarlo, el reo subía
con las piernas hacia arriba, era un espectáculo terrorífico y duraba la ejecución 15 minutos. Eso es terrorífico, ver ese Madre espectáculo. mía. Pero Nicomedes eso no lo hizo nunca. No lo hizo nunca porque tenía un cuidado exquisito en ejecutar. Y también, por ejemplo, cuando el reo era pequeño, no llegaba al cuello y entonces le tenían que hacer daño en el cuello, en fin, era... Pero Nicomedes ponía una manta, él llevaba ya mantas y las ponía debajo en el asiento para darle la altura al reo. Tal es así otro de los hechos muy significativos de Nicomedes. Nicomedes iba a la audiencia, al Palau de la Generalitat, que era la audiencia territorial, y allí asistía a los juicios. Asistía a los juicios de los reos que algunas veces iba a ejecutar, y eso los periodistas se lo afeaban. Pero él tenía derecho, le preguntaban, le exigían al magistrado, al juez, que lo expulsara y dijo que no podía. Eso, la vista era libre. Y yo creo que iba allí también a tomarle medidas, a ver cómo era de altura, cómo tenía el cuello, en fin. Pero aquello era... ¿Por qué iba allí? Porque el Palau de la Generalitat era su caracol, era el caracol en su concha, ¿no? Entonces allí se sentía tranquilo, hablaba con la gente, con todos los empleados que había, con los alguaciles, con el portero. Y luego también tenía allí los aparatos de matar, quiere decir, que eran como cepos de lobos. En Barcelona había 4. Los 4 estaban en un sótano. Era un maletín pequeño que se llevaban. Eran de hierro y estos se ajustaban a un palo, a un madero para esta ejecución. En Valladolid se conservan todavía 2, que fueron los que con los que ejecutaba él, por la forma que tienen y la antigüedad. Entonces, esa es la mayor reliquia que se conserva de él, si se quisiera hacer una película, claro, o alguien que fuera fetichista. Y también en Valladolid dejó a 3 hijos que murieron. Entonces, la vida de Nicomedes, la verdad, no hace falta inventarse muchas cosas, aunque ficción siempre hay en una biografía novelada, indiscutiblemente. Tal vez el 8% sea de ficción. Sí, bueno, hablabas de la vida familiar que desde luego no fue sencilla, ¿no? Su vida. Pero sí que te quería preguntar, ya para ir terminando, ¿qué impacto ha tenido la figura de Nicomedes Méndez, si es que lo ha tenido dentro de... O sea, ¿qué impacto ha tenido su figura dentro de la cultura popular? Porque Gaudí lo quiso incorporar a una figura suya dentro de la Sagrada Familia, pero... Ha habido más, ¿no? Ha habido más. Ha sido una figura que ha tenido su repercusión. Sí, bueno, Internet está lleno de... ¿no? Yo ahí descubrí un texto, un auca que se llama en Barcelona, que es un pliego de cordel, que estaba dedicado a la hija, que la hija se suicidó porque la dejó el novio, al saber el novio que Nicomedes iba a ser su suegro, el verdugo de Barcelona, y se suicidó con 20 años. Entonces le dedicaron un auca, un pliego de cordel que lo descubrió, está en catalán, en la novela está bien traducido en catalán y en castellano, y lo descubrió Nicomedes Méndez yendo que compraba también pliegos, porque él salía en muchas ejecuciones. En las ejecuciones hacía un pliego de cordel, en verso, a ver cómo lo dibujaban, que no se parecía nunca, y qué decían de él. Y en el pliego de su hija le dan una pátina de ficción, a veces interesante. Dice que se suicidó colgándose con el cabello dorado de un balcón. A mí eso, la verdad, poéticamente, porque he escrito varios libros de poemas, me hizo una gracia, me trasladó a la leyenda áurea, ¿no? Que son las vidas de los santos extraordinarias, eso sí que son novelas. Entonces, después de Célebres verdugos españoles que yo publiqué en Melusina, comenzaron a plagiarme, la verdad, todo el mundo, y no me citaba. Y lo sé, que comenzaron a plagiarme porque yo tuve 2 errores, y esos 2 errores son los que repite todo el mundo. Un error era llamar a su mujer Alejandra Amo, y todo el mundo dice Alejandra Amo hasta en Wikipedia. Y yo descubro posteriormente, porque veo el archivo, que se llama Alejandra Barriuso. Amo, amor. Entonces, claro, ahí luego nadie sabe que estuvo 11 años en Valladolid. Entonces eso se ha extendido, tal, bueno, es el verdugo de Barcelona y tal, pero no sabían tampoco. La gente
va muy deprisa, quiere hacerse famosa muy rápidamente. Y hay periodistas que yo, de verdad, bueno, le quitaba el título. Pero bueno, eso es así, la vida, y también hay escritores, hay de todo. Pero entonces, la vida de Nicomedes, viendo, además, ¿qué era el verdugo más famoso de España? Lo prueba lo siguiente: 9 verdugos. El Congreso de los Diputados decide que es muy caro, son muy caros 9 verdugos. ¿Por qué no se hace un verdugo nada más que se encargue de todas las audiencias de España? Como estaba en París, en Francia, Deibler, que era el único verdugo de la guillotina. Y se elige a Nicomedes Méndez, porque era el mejor. Posteriormente se echaron hacia atrás, pero eso era lo que ocurrió. Precisamente cuando me has dicho lo del Día de los Santos, pensé, nadie lo ha pensado, murió Nicomedes Méndez el día anterior al Día de los Santos, el día 31, en la víspera del Día de los Santos. Murió en Barcelona en 1912. Y le dedicaron los periódicos, me decían, la cultura popular, le dedicaron los periódicos más espacio, todos los periódicos de España, de Madrid, de Barcelona, más espacio que a un obispo, que a un arzobispo, que a un catedrático o que a un político. Ahí demuestra también, pues bueno, el pueblo, ¿no? Pasa el tiempo, había que mover muchos archivos y a veces gastar dinero que yo gasté en documentos, en fotografías, porque los archivos notariales en una ciudad tan extensa como Barcelona miden kilómetros de legajos, ¿no? Y entonces eso es lo que me hizo, no sé, hacer una novela que por lo menos pusiera la guinda a mi currículum literario, que creo que es importante, a pesar de que no me haya llevado el planeta como Sonsoles, esta gente, ¿no? Pero es mejor así, porque es mejor así. Bueno, la verdad es que el libro es muy completo, se nota todo el trabajo de investigación, pero aparte tiene la parte amena de esos diálogos, ¿no?, que tú incorporas y que humanizan al personaje, un personaje muy controvertido realmente. Bueno, pues recordad, Nicomedes Méndez, el verdugo de Barcelona. Muchas gracias, Salvador. Gracias a vosotros por ocuparse del libro. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.